Hace algunos años conocí a un hombre que estaba agotado. No trabajaba más que los demás, no tenía menos talento ni menos oportunidades. Sin embargo, vivía frustrado. Cuando hablé con él, descubrí algo curioso. Siempre decía sí. Sí a favores que no quería hacer, sí a compromisos que no podía cumplir, sí a personas que nunca estaban para él. Entonces le pregunté, ¿tú crees que eso es bondad? Se quedó en silencio, porque muchas veces no somos buenos por amor, somos buenos por miedo. Y cuando la bondad nace del miedo, deja de ser virtud y se convierte en una prisión. Durante muchos años hemos escuchado una frase que parece incuestionable: sé bueno con todos. Y aunque la intención detrás de esa enseñanza es positiva, hay algo que pocas veces se explica. La bondad por sí sola no garantiza una vida sana. La bondad necesita dirección, necesita criterio, necesita inteligencia. Recuerdo que cuando era joven observaba algo muy curioso. Había personas extraordinariamente buenas que vivían agotadas, frustradas y decepcionadas. Siempre estaban disponibles para los demás, siempre ayudaban, siempre sacrificaban su tiempo. Pero paradójicamente eran las personas que más sufrían. Y durante mucho tiempo me pregunté, ¿por qué ocurría eso? La respuesta la encontré observando no solo a esas personas, sino también observándome a mí mismo. Descubrí que muchas veces no ayudamos porque amamos. Ayudamos porque tenemos miedo. Miedo a que nos rechacen, miedo a que piensen mal de nosotros, miedo a decepcionar a alguien. Y cuando la bondad nace del miedo, deja de ser una virtud y se convierte en una vulnerabilidad. Imaginen a un hombre que presta dinero una y otra vez a alguien que nunca paga. La primera vez puede ser generosidad, la segunda, comprensión, la tercera, paciencia. Pero después de cierto punto ya no estamos hablando de bondad, estamos hablando de falta de criterio, porque la verdadera bondad no consiste en permitir que te utilicen. La verdadera bondad también implica responsabilidad. Si cada vez que alguien toma malas decisiones, tú corres a resolverle la vida, no lo estás ayudando a crecer, lo estás ayudando a permanecer igual. Aprendí algo observando diferentes culturas. Las sociedades más fuertes no son las que tienen personas más amables, son las que tienen personas más responsables, porque la responsabilidad genera respeto y el respeto protege la bondad. Cuando una persona no sabe decir no, termina diciendo sí a todo el mundo y no a sí misma. Dice sí a las exigencias ajenas, sí a los problemas de otros, sí a compromisos que no quiere asumir. Pero cada uno de esos sí tiene un costo invisible. El costo es su tranquilidad, su energía y muchas veces su dignidad. Por eso quiero que entiendas algo importante. No porque alguien necesite ayuda, significa que tú debas ayudarlo. No porque alguien te pida tiempo, significa que debas entregarlo. No porque alguien espere algo de ti, significa que estés obligado a dárselo. La inteligencia emocional consiste en distinguir entre quien necesita una mano y quien simplemente busca una muleta permanente. Las personas maduras entienden que protegerse no es egoísmo, es responsabilidad. Porque si te vacías intentando sostener a todo el mundo, llegará un día en que no tendrás fuerzas ni para sostenerte a ti mismo. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de regalar tu bondad y empiezas a invertirla. Dejas de actuar por culpa y empiezas a actuar por convicción. Dejas de buscar aprobación y comienzas a construir respeto. Porque la bondad sin criterio no te hace mejor persona. Te convierte en una persona fácil de utilizar. Hay una frase que escucho con frecuencia: la gente se aprovecha de mí, y cada vez que alguien me la dice, entiendo el dolor que hay detrás de esas palabras, porque sentirse utilizado duele. Sentir que diste tu tiempo, tu esfuerzo, tu confianza o tu cariño y que al final no fue valorado, duele. Pero con el paso de los años aprendí algo que al principio me costó aceptar. En muchas ocasiones,
el problema no es que te utilicen, el problema es que nunca estableciste límites. Y sé que esto puede sonar incómodo, porque es más fácil señalar a quien se aprovechó que mirar hacia adentro. Pero el crecimiento personal comienza exactamente ahí, en el momento en que dejamos de buscar culpables y empezamos a asumir responsabilidad. Recuerdo una conversación con un hombre que estaba profundamente decepcionado de un familiar. Durante años le había prestado dinero. Cada vez que esa persona tenía un problema, él aparecía para resolverlo. Lo ayudó una vez, 2 veces, 10 veces, pero la situación nunca cambiaba. Finalmente me dijo, ya no aguanto más, siempre se aprovechan de mí. Entonces le hice una pregunta sencilla, ¿cuántas veces le enseñaste que siempre ibas a rescatarlo? Se quedó en silencio, porque muchas veces creemos que los demás cruzan nuestros límites por maldad, cuando en realidad los cruzan porque nunca les mostramos dónde estaban. Si una puerta permanece abierta todo el tiempo, la gente entra y sale sin preguntar. No porque sean malas personas necesariamente, sino porque esa es la dinámica que aprendieron. La vida funciona de una manera muy interesante. Las personas aprenden cómo tratarte observando lo que permites, no observando lo que dices, sino lo que toleras. Si aceptas faltas de respeto constantemente, enseñas que esas faltas de respeto son aceptables. Si siempre sacrificas tus necesidades por las de otros, enseñas que tus necesidades son secundarias. Y aquí aparece una de las mayores confusiones de nuestra sociedad. Creemos que poner límites es rechazar a las personas. No. Poner límites es enseñarles cuál es la manera correcta de relacionarse contigo. Piensa en un semáforo. Nadie se molesta porque exista una luz roja. Al contrario, gracias a esa luz existe orden. Gracias a ese límite podemos avanzar sin destruirnos unos a otros. Los límites no son un acto de agresión, son una herramienta de convivencia. Durante una etapa de mi vida también cometí ese error. Pensaba que ser accesible para todos era una señal de humildad. Quería responder cada petición, atender cada necesidad, resolver cada problema, hasta que descubrí algo. Cuando siempre estás disponible, las personas dejan de valorar tu disponibilidad. Lo que es permanente pierde valor. Por eso las personas maduras aprenden a decir no sin sentirse culpables, no porque sean egoístas, sino porque entienden que cada sí que dan tiene un costo. Cuando dices sí a algo que no corresponde, muchas veces le estás diciendo no a tu tranquilidad, a tu familia, a tus proyectos o incluso a tu salud emocional. Y cuando finalmente entiendes esto, dejas de vivir reaccionando a las demandas de los demás y empiezas a vivir guiado por tus principios. Porque el día que aprendes a establecer límites, dejas de ser víctima de los abusos y te conviertes en responsable de tu propia vida. Existe una prisión en la que millones de personas viven toda su vida sin darse cuenta. No tiene barrotes, no tiene cadenas, no tiene puertas cerradas y sin embargo limita decisiones, controla comportamientos y roba tranquilidad. Esa prisión se llama necesidad de aprobación. Muchas personas creen que son libres porque pueden decidir qué estudiar, dónde trabajar o dónde vivir. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Cuántas de tus decisiones las tomas porque realmente las quieres y cuántas las tomas porque quieres agradar a alguien? Cuando observamos la vida con honestidad, descubrimos algo sorprendente. Gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de los problemas reales, proviene del miedo a decepcionar a otros. Hay personas que permanecen en relaciones que ya terminaron emocionalmente porque no quieren quedar mal. Hay personas que aceptan compromisos que no desean porque temen ser juzgadas. Hay personas que viven una vida entera interpretando un personaje para satisfacer expectativas ajenas. Y lo más peligroso es que con el tiempo se acostumbran. Recuerdo que durante mis primeros años compartiendo conferencias, había momentos en los que intentaba decir exactamente lo que las personas querían escuchar. Pensaba que si todos estaban de acuerdo conmigo, entonces estaba haciendo bien mi trabajo. Pero poco a poco comprendí algo importante. Cuando tu prioridad es agradar a todos, dejas de ser auténtico. Empiezas a modificar tus palabras, tus decisiones y hasta tus convicciones para evitar el rechazo.
Y una persona que vive evitando el rechazo termina rechazándose a sí misma. Porque no es posible ser fiel a tus principios y al mismo tiempo satisfacer todas las expectativas del mundo. Tarde o temprano tendrás que elegir. Piensa en algo sencillo. Si intentas complacer a todos los miembros de una familia, descubrirás que cada uno quiere algo diferente. Si intentas satisfacer a todos en un equipo de trabajo, encontrarás opiniones opuestas. Si intentas agradar a todas las personas que te rodean, terminarás caminando en direcciones contradictorias al mismo tiempo. Es una carrera imposible. Sin embargo, muchas personas siguen corriendo esa carrera porque confunden aceptación con valor personal. Creen que mientras más personas los aprueben, más importantes serán. Pero la realidad es exactamente la contraria. Las personas más respetadas no son las que intentan agradar a todos, son las que tienen claridad sobre quiénes son. La libertad comienza cuando entiendes que no necesitas permiso para ser tú mismo. Comienza cuando dejas de justificar cada decisión. Comienza cuando entiendes que algunas personas estarán de acuerdo contigo y otras no. Y ambas cosas están bien. Madurar significa aceptar que no puedes controlar las opiniones ajenas. Siempre habrá quien critique tu silencio y quien critique tus palabras. Siempre habrá quien cuestione tus decisiones. Siempre habrá quien se moleste cuando empieces a priorizar tu paz. Pero cuando dejas de vivir para satisfacer expectativas externas, ocurre algo extraordinario. Recuperas energía, recuperas claridad, recuperas dirección. Por primera vez comienzas a preguntarte no qué esperan los demás de ti, sino qué espera tu conciencia de ti. Y esa pregunta cambia completamente tu vida, porque el día que dejas de agradar a todos, finalmente empiezas a pertenecerte a ti mismo. Hay algo que aprendemos desde pequeños y que pocas veces cuestionamos. Nos enseñan a ser simpáticos, nos enseñan a caer bien, a sonreír, a evitar conflictos, a hacer sentir cómodos a los demás. Y aunque no hay nada malo en eso, existe un problema cuando convertimos la simpatía en el objetivo principal de nuestra vida. Porque una cosa es ser amable y otra muy distinta es depender de la aprobación que esa amabilidad genera. He conocido personas extremadamente simpáticas, personas que siempre tienen una buena palabra, que nunca contradicen a nadie, que intentan mantener la armonía en cualquier situación. Sin embargo, muchas de esas mismas personas viven agotadas por dentro. ¿Por qué? Porque han desarrollado la habilidad de agradar a los demás, pero nunca desarrollaron la disciplina emocional para sostener sus propias convicciones. Y cuando la simpatía está por encima de los principios, tarde o temprano terminas traicionándote. Recuerdo una experiencia que me hizo reflexionar mucho. En una conferencia, una persona se acercó para hacerme una pregunta y no buscaba aprender, no buscaba dialogar, quería discutir. Se notaba en el tono, en la actitud, en la intención. Durante unos segundos tuve dos opciones. La primera era responder impulsivamente para defender mi posición. La segunda era mantener la calma y responder con respeto. La disciplina emocional consiste precisamente en eso. No hacer lo que sientes en el momento, sino hacer lo que sabes que es correcto. Porque cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede dejarse llevar por la ira, cualquiera puede responder desde el orgullo, pero no cualquiera puede controlar sus emociones cuando las circunstancias lo desafían. Vivimos en una época donde muchas personas confunden autenticidad con impulsividad. Dicen, yo soy así, y utilizan esa frase para justificar explosiones de ira, decisiones irresponsables o palabras que lastiman a otros. Pero la madurez no consiste en expresar todo lo que sientes. La madurez consiste en gobernar lo que sientes. Un hombre disciplinado emocionalmente entiende que sus emociones son visitantes, no líderes. Si está enojado, no toma decisiones importantes. Si está frustrado, no destruye relaciones valiosas. Si está triste, no abandona sus responsabilidades. Aprende a esperar, aprende a observar, aprende a actuar desde la razón sin ignorar el corazón. Y eso requiere entrenamiento, porque la disciplina emocional no aparece de manera automática. Se construye cada vez que eliges la calma sobre la reacción, cada vez que eliges escuchar
antes de responder, cada vez que eliges mantener tu palabra, aunque tus emociones cambien, la simpatía puede abrir puertas, pero es la disciplina emocional la que te permite permanecer de pie cuando la vida se vuelve difícil. Cuando llegan las críticas, la disciplina te sostiene. Cuando aparece la decepción, la disciplina te sostiene. Cuando alguien intenta provocarte, la disciplina te sostiene. Porque el carácter no se revela cuando todo está bien. El carácter se revela cuando tienes razones para perder el control y decides conservarlo. Y en ese momento descubres que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en aprender a dominarte a ti mismo. Hay una diferencia muy importante entre ayudar a una persona y vivir su vida por ella. Parece una diferencia pequeña, pero puede cambiar por completo la manera en que construyes tus relaciones. Muchas personas creen que están ayudando cuando en realidad están cargando responsabilidades que nunca les pertenecieron. Y lo hacen porque tienen un buen corazón. Lo hacen porque no soportan ver sufrir a alguien que aman. Lo hacen porque quieren proteger, resolver, rescatar. Pero con el tiempo descubren algo doloroso. Mientras ellos se desgastan intentando sostener a otros, esas personas no cambian, no crecen y no aprenden. Recuerdo haber escuchado la historia de un padre que durante años resolvía cada problema de su hijo adulto. Si tenía deudas, él las pagaba. Si perdía una oportunidad, él buscaba otra. Si cometía un error, él corría a arreglar las consecuencias. Desde afuera parecía un acto de amor admirable. Sin embargo, después de muchos años, el hijo seguía teniendo los mismos problemas. ¿Por qué? Porque alguien había confundido amor con rescate permanente, y eso ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos. Hay personas que cargan económicamente a familiares que no hacen ningún esfuerzo por mejorar. Hay personas que sostienen emocionalmente relaciones donde siempre son ellas quienes escuchan, quienes comprenden y quienes sacrifican. Hay personas que pasan años resolviendo problemas ajenos mientras sus propios sueños permanecen abandonados. Y todo eso suele comenzar con una intención noble, pero las buenas intenciones no siempre producen buenos resultados. Aprendí hace mucho tiempo que una ayuda saludable fortalece a la otra persona. Una ayuda equivocada fortalece su dependencia. Pensemos en algo sencillo. Si un niño quiere aprender a caminar, es normal tomarlo de la mano durante un tiempo, pero si después de años seguimos cargándolo para que no caiga, nunca desarrollará la capacidad de sostenerse por sí mismo. Lo mismo ocurre con los adultos. A veces creemos que estamos demostrando amor cuando evitamos que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, muchas veces son precisamente esas consecuencias las que tienen el poder de transformarlo. La vida enseña lecciones que ninguna conferencia puede enseñar. La responsabilidad enseña, el esfuerzo enseña, la consecuencia enseña. Y cuando constantemente protegemos a otros de esas experiencias, terminamos interrumpiendo procesos importantes de crecimiento. Durante años observé algo que me llamó mucho la atención. Las personas más fuertes que conocí no eran aquellas que nunca tuvieron dificultades. Eran aquellas que aprendieron a enfrentar sus dificultades. Nadie desarrolló carácter porque alguien resolvió todo por él. El carácter aparece cuando una persona asume el peso de sus propias decisiones. Por eso ayudar no significa asumir cargas ajenas. Ayudar significa acompañar sin sustituir. Significa orientar sin controlar. Significa apoyar sin convertirte en el responsable de una vida que no es la tuya. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Algunas personas se molestarán cuando dejes de resolverles los problemas. No porque hayas cambiado para mal, sino porque estaban cómodas con una versión de ti que siempre se hacía cargo de lo que les correspondía. Pero el amor maduro no crea dependientes. El amor maduro forma personas responsables, porque cuando cargas responsabilidades que no te pertenecen, no estás salvando a alguien, estás impidiendo que descubra la fuerza que existe dentro de sí mismo. Hay una creencia que muchas personas arrastran durante años sin cuestionarla. Creen que mientras más den, más serán respetadas. Creen que si ayudan constantemente, si están siempre disponibles,
Si sacrifican su tiempo y sus necesidades por los demás, tarde o temprano recibirán reconocimiento, consideración y respeto. Pero la vida tiene una forma muy curiosa de enseñarnos que las cosas no funcionan así, porque el respeto no nace de cuánto entregas, el respeto nace de cuánto valoras lo que entregas. Observa cualquier aspecto de la vida. Lo que está disponible en abundancia suele perder valor. Lo que se cuida, lo que tiene límites y lo que exige responsabilidad suele ser más apreciado. Y aunque esta verdad puede parecer incómoda, también se aplica a las relaciones humanas. Durante mucho tiempo conocí personas que daban absolutamente todo. Siempre estaban presentes, siempre ayudaban, siempre encontraban tiempo para los demás. Sin embargo, eran precisamente las personas que más se quejaban de sentirse ignoradas, utilizadas o poco valoradas. Y cuando analizábamos la situación, descubríamos algo interesante. No era que les faltara generosidad, les faltaba firmeza, porque una persona puede ser increíblemente generosa y al mismo tiempo permitir comportamientos que destruyen su dignidad. Puede prestar atención a todos menos a sí misma. Puede comprender a todos menos a sí misma. Puede perdonar a todos menos a sí misma. Y cuando eso ocurre, envía un mensaje silencioso al mundo. Un mensaje que dice: mis límites son negociables. La mayoría de las personas no te trata según lo que mereces. Te trata según lo que permites. Sé que esta idea puede resultar difícil al principio, pero piensa en ello con honestidad. ¿Cuántas veces alguien llegó tarde repetidamente y no dijiste nada? ¿Cuántas veces aceptaste comentarios irrespetuosos para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces permitiste comportamientos que te lastimaban porque tenías miedo de perder una relación? Cada vez que toleramos algo que va contra nuestros principios, estamos enseñando a otros que pueden seguir haciéndolo. Y aquí es donde muchas personas confunden firmeza con dureza, creen que establecer límites es ser agresivo, creen que exigir respeto es ser arrogante, creen que defender su dignidad es falta de humildad, pero no es así. La verdadera humildad no consiste en dejar que te pisoteen. La verdadera humildad consiste en reconocer tu valor sin sentirte superior a nadie. Recuerdo haber aprendido una lección importante observando a personas con gran carácter. No eran las más ruidosas ni las más dominantes, eran las más coherentes. Cuando decían sí, era sí. Cuando decían no, era no. No necesitaban levantar la voz para ser respetadas porque su conducta establecía claramente sus límites. Esa coherencia genera confianza y la confianza genera respeto. Por eso llega un momento en la vida en que debes dejar de preguntarte cuánto más puedes dar y comenzar a preguntarte qué cosas ya no estás dispuesto a permitir. Porque el respeto no se construye únicamente con actos de generosidad, también se construye con decisiones de dignidad. Y cuando aprendes a proteger tu dignidad sin perder tu bondad, descubres que las personas empiezan a valorar mucho más tu presencia que tus sacrificios. Porque al final, el mundo no recuerda todo lo que diste, recuerda la manera en que enseñaste a los demás a tratarte. Hay algo que sorprende a muchas personas cuando comienzan a respetarse más. Creen que al poner límites sentirán alivio inmediato. Piensan que cuando empiecen a decir no, cuando dejen de complacer a todos o cuando se alejen de relaciones que los desgastan, sentirán paz desde el primer momento. Pero la realidad suele ser diferente. Lo primero que aparece muchas veces no es la tranquilidad, es la culpa. Y eso confunde a mucha gente, porque interpretan esa culpa como una señal de que están haciendo algo malo. Piensan, quizás estoy siendo egoísta, tal vez estoy exagerando, a lo mejor debería volver a hacerlo de antes. Sin embargo, quiero que entiendas algo importante. La culpa no siempre aparece cuando haces algo incorrecto. Muchas veces aparece cuando haces algo diferente. Durante años has entrenado tu mente para funcionar de cierta manera. Has aprendido a estar disponible para todos. Has aprendido a decir sí aunque quieras decir no. Has aprendido a priorizar las necesidades de otros por encima de las tuyas. Y cuando haces eso durante mucho tiempo,
tu cerebro lo convierte en una costumbre. Por eso, cuando intentas cambiar, surge una resistencia interna. Recuerdo que en una ocasión una persona me dijo algo que nunca olvidé. Me confesó que después de muchos años ayudando económicamente a un familiar decidió detenerse. No porque hubiera dejado de quererlo, sino porque entendió que estaba alimentando una dependencia que nunca terminaba. Pero cuando tomó esa decisión, comenzó a sentirse culpable. Me dijo, sé que es lo correcto, pero me siento mal. Y le respondí algo que también tuve que aprender en mi propia vida. Sentirse mal no siempre significa estar actuando mal. A veces significa simplemente que estás abandonando una versión antigua de ti mismo. Piensa en alguien que ha caminado encorvado durante años. El día que intenta enderezar la espalda siente incomodidad. Sus músculos protestan. Su cuerpo se resiste. Pero esa incomodidad no es una señal para volver a encorvarse. Es una señal de adaptación. Lo mismo ocurre con los cambios emocionales. Cuando empiezas a poner límites, las emociones antiguas protestan. Cuando dejas de rescatar a todos, la culpa protesta. Cuando dejas de buscar aprobación constantemente, el miedo protesta. Porque los viejos patrones siempre intentan sobrevivir. Y aquí es donde aparece una de las pruebas más importantes del carácter. No se trata de actuar únicamente cuando te sientes seguro. Se trata de mantenerte firme incluso cuando la emoción te dice que retrocedas. Las personas que transforman sus vidas no son aquellas que nunca sienten culpa, miedo o incertidumbre. Son aquellas que entienden que las emociones no siempre tienen razón. Aprenden a escucharlas, pero no permiten que las gobiernen. Aprenden a sentir incomodidad sin abandonar sus principios. Aprenden a tolerar el malestar temporal para construir una vida más saludable a largo plazo. Con el tiempo ocurre algo extraordinario. La culpa empieza a disminuir, la claridad aumenta y las decisiones que antes parecían egoístas comienzan a verse como lo que realmente son actos de responsabilidad personal. Porque finalmente comprendes que proteger tu paz no es una traición hacia los demás. La verdadera traición era seguir abandonándote a ti mismo por costumbre. Durante mucho tiempo nos enseñaron una idea equivocada sobre la fortaleza. Nos dijeron que ser fuerte era aguantar. Aguantar el dolor, aguantar la injusticia, aguantar el cansancio, aguantar relaciones que ya no funcionan, aguantar faltas de respeto para evitar conflictos. Y mientras más soportabas, más admiración recibías. Pero con los años descubrí algo que cambió por completo mi manera de entender el carácter humano. Aguantarlo todo no siempre es fortaleza. Muchas veces es miedo disfrazado de resistencia, porque hay personas que no permanecen donde están por amor, permanecen por miedo a quedarse solas. Hay personas que no guardan silencio por sabiduría, guardan silencio por temor a ser rechazadas. Hay personas que siguen cargando situaciones que las destruyen por dentro porque creen que abandonar algo es sinónimo de fracaso. Y ahí es donde comienza el problema. Recuerdo observar a muchas personas que parecían increíblemente fuertes desde afuera. Nunca se quejaban, nunca pedían ayuda, nunca expresaban cansancio. Siempre estaban disponibles para todos. Siempre resistían un poco más. Pero cuando conversabas profundamente con ellas, descubrías una realidad diferente. Estaban agotadas, no porque la vida fuera demasiado difícil, sino porque llevaban años sosteniendo pesos que nunca les correspondieron. Y eso me hizo reflexionar sobre algo muy importante. Una columna fuerte no es la que soporta peso infinito. Una columna fuerte es la que sabe cuál es su capacidad y está diseñada para sostener lo que le corresponde. Si le impones más carga de la necesaria, tarde o temprano se fractura. Lo mismo ocurre con las personas. Nadie fue diseñado para cargar todos los problemas de su familia. Nadie fue diseñado para resolver la vida de todos sus amigos. Nadie fue diseñado para sacrificar permanentemente su bienestar emocional por mantener la comodidad de otros. Sin embargo, muchas personas viven exactamente así. Creen que ser fuertes significa nunca retirarse.
Creen que ser fuertes significa nunca decir basta. Creen que ser fuerte significa permanecer incluso cuando su dignidad está siendo lastimada. Pero la verdadera fortaleza se parece más a la sabiduría que a la resistencia. La verdadera fortaleza consiste en reconocer cuándo luchar y cuándo soltar. Consiste en saber cuándo permanecer y cuándo retirarse. Consiste en tener el valor de aceptar que algunas batallas no deben ganarse, deben abandonarse, porque no todo merece tu energía. No toda discusión merece tu atención. No toda relación merece tu permanencia. Aprendí que una de las decisiones más difíciles para cualquier ser humano es alejarse de aquello que ya no le hace bien. Porque el apego siempre intenta convencernos de que soportar un poco más solucionará las cosas. Pero muchas veces lo único que sucede es que prolongamos nuestro desgaste. La madurez llega cuando entiendes que poner fin a una situación dañina no es rendirse, es respetarte. Cuando entiendes que retirarte de un lugar donde no eres valorado no es debilidad, es dignidad. Y cuando comprendes que proteger tu paz requiere más valentía que soportar abusos en silencio, porque la verdadera fortaleza no está en cuánto puedes aguantar, sino en cuánto eres capaz de respetarte incluso cuando hacerlo resulta difícil. Hay algo que casi todos aprendemos demasiado tarde. Cuidamos nuestro dinero, cuidamos nuestras pertenencias, cuidamos aquello que podemos ver y tocar, pero muy pocas personas aprenden a cuidar su energía. Y sin embargo, la energía es uno de los recursos más valiosos que posee un ser humano, porque cuando pierdes dinero puedes recuperarlo. Cuando pierdes una oportunidad puede aparecer otra. Pero cuando pasas años entregando tu energía a personas, situaciones y preocupaciones que no aportan nada a tu crecimiento, hay una parte de tu vida que nunca vuelve. Durante mucho tiempo observé cómo muchas personas vivían agotadas sin entender la razón. Pensaban que era el trabajo, pensaban que era la edad, pensaban que era la falta de descanso. Pero cuando analizábamos con profundidad sus vidas, descubríamos algo diferente. No estaban cansadas por todo lo que hacían. Estaban cansadas por todo lo que cargaban. Cargaban problemas ajenos. Cargaban expectativas ajenas. Cargaban preocupaciones que no les pertenecían. Cargaban relaciones que llevaban años drenando su tranquilidad. Y lo hacían porque nunca habían aprendido que la energía también necesita administración. Recuerdo una etapa de mi vida en la que aceptaba casi todas las invitaciones, todas las reuniones y todas las solicitudes que llegaban. Pensaba que estar disponible constantemente era una muestra de compromiso y responsabilidad. Pero con el tiempo descubrí algo muy importante. No importa cuánta energía tengas, importa cómo la utilizas, porque incluso las personas más fuertes tienen límites. Un teléfono puede tener una excelente batería, pero si dejas aplicaciones abiertas todo el día, llegará un momento en que se descargará. No porque el teléfono sea malo, sino porque los recursos son limitados. Lo mismo ocurre con nosotros. Cada conversación negativa consume energía. Cada conflicto innecesario consume energía. Cada intento de agradar a quien nunca estará satisfecho consume energía. Cada preocupación que no depende de ti consume energía. Y cuando permites que pequeñas fugas aparezcan por todas partes, terminas agotado sin saber exactamente por qué. Por eso las personas más conscientes aprenden a hacerse preguntas diferentes. No preguntan solamente qué pueden ganar. También preguntan qué les está costando. No preguntan únicamente quién necesita su ayuda. También preguntan quién merece su tiempo. No preguntan solamente qué deben hacer. También preguntan qué deben dejar de hacer. Porque la sabiduría no consiste únicamente en añadir cosas a tu vida. Muchas veces consiste en eliminar aquello que roba tu paz. Con los años comprendí que la energía debe invertirse de la misma manera que una persona inteligente invierte sus recursos económicos. No se entrega a cualquier lugar. No se desperdicia en cualquier proyecto. No se deposita en cualquier persona. Se dirige hacia aquello que genera crecimiento, propósito y estabilidad. Hacia relaciones que aportan, hacia metas que construyen, hacia hábitos que fortalecen, hacia personas que también saben cuidar lo que reciben. Cuando entiendes esto, dejas de sentirte obligado a estar en todas partes y para todos. Empiezas a seleccionar
Empiezas a priorizar, empiezas a proteger aquello que durante años regalaste sin darte cuenta. Porque el hombre que aprende a cuidar su energía descubre algo extraordinario. Descubre que no necesita hacer más para vivir mejor. Necesita dejar de desperdiciarse donde ya no tiene sentido estar. Porque tu energía es limitada, pero cuando la inviertes con sabiduría, puede transformar completamente tu vida. Después de todo lo que hemos hablado, después de reflexionar sobre los límites, el respeto, la disciplina emocional, la culpa y la responsabilidad, llegamos a un lugar muy importante, quizás al más importante de todos, porque detrás de cada persona que da demasiado, que se sacrifica constantemente, que intenta salvar a todos y que vive buscando aprobación, suele existir una realidad silenciosa. Aprendió a ser bueno con todos, excepto consigo mismo. Y eso es más común de lo que imaginamos. He conocido personas capaces de comprender los errores de cualquiera. Personas que perdonan una y otra vez. Personas que ofrecen segundas oportunidades, terceras oportunidades y hasta décimas oportunidades. Personas que tienen paciencia para escuchar los problemas de todos los que las rodean. Pero cuando se equivocan ellas mismas, son implacables. Se juzgan con dureza, se exigen más de lo necesario. Se hablan de una manera que jamás utilizarían con alguien que aman. Y entonces aparece una pregunta importante. ¿Por qué somos capaces de ofrecer tanta compasión a otros y tan poca a nosotros mismos? Durante años, muchas personas crecieron creyendo que pensar en sí mismas era egoísmo. Aprendieron que primero estaban los demás, primero las necesidades ajenas, primero las expectativas ajenas, primero los sueños ajenos, y poco a poco fueron ocupando el último lugar en su propia vida. Lo triste es que al principio ni siquiera se nota, porque el autoabandono casi nunca llega como una tragedia repentina. Llega como pequeñas renuncias diarias. Renuncias a descansar, renuncias a decir lo que piensas, renuncias a defender tus límites, renuncias a tus propios sueños, hasta que un día descubres que llevas años cuidando a todos menos a ti. Recuerdo una reflexión que me acompañó durante mucho tiempo. Pensaba en las instrucciones que dan los asistentes de vuelo antes de despegar. Siempre dicen que en caso de emergencia primero debes colocarte tu propia mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otros. Al principio parece contradictorio, pero tiene sentido. Si tú no puedes respirar, tampoco podrás ayudar a nadie más. La vida funciona de manera muy parecida. Si estás emocionalmente agotado, difícilmente podrás amar de manera saludable. Si estás lleno de resentimiento, difícilmente podrás servir con alegría. Si vives abandonándote constantemente, difícilmente podrás construir una vida equilibrada. Por eso la bondad más importante es la que practicas contigo mismo. Es respetar tu tiempo, es escuchar tu cansancio, es reconocer tus límites, es darte permiso para descansar sin sentir culpa, es hablarte con dignidad cuando cometes errores, es elegir entornos que cuiden tu paz, es alejarte de aquello que destruye tu bienestar. Y algo maravilloso ocurre cuando empiezas a tratarte de esa manera. Tu relación con los demás también mejora, porque ya no ayudas desde la necesidad de ser aceptado, ayudas desde la abundancia. Ya no das para que te quieran, das porque quieres hacerlo. Ya no te sacrificas para demostrar tu valor. Actúas desde la certeza de que tu valor ya existe. Ese es el cambio más profundo que puede experimentar una persona. Comprender que el amor propio no compite con el amor hacia los demás. Lo fortalece, porque cuando aprendes a respetarte, a cuidarte y a valorarte, tu bondad deja de ser una forma de abandono y se convierte en una expresión consciente de quién realmente eres. Y el día que aprendes a tratarte con la misma bondad que ofreces al mundo, finalmente comienzas a vivir en paz contigo mismo. Hoy no quiero que te lleves solamente una idea bonita, quiero que te lleves una decisión, porque entender algo no cambia tu vida. Aplicarlo, sí. Durante años, tal vez creíste que ser bueno significaba decir sí a todo, aguantarlo todo y estar para todos. Tal vez confundiste amor con sacrificio constante, paciencia con permisividad y bondad con autoabandono.
pero hoy has visto una verdad diferente. Has comprendido que la verdadera bondad necesita inteligencia, necesita límites, necesita respeto propio. No viniste a esta vida para convertirte en la solución permanente de los problemas de todos. No viniste para cargar responsabilidades que no te corresponden. No viniste para vivir agotado intentando ganar una aprobación que nunca será suficiente. Viniste para crecer, para construir, para convertirte en una persona íntegra. Y la integridad comienza cuando lo que haces por los demás deja de costarte tu propia dignidad. A partir de hoy, cuando tengas que elegir entre agradar a todos o respetarte a ti mismo, elígete a ti mismo. Cuando tengas que elegir entre mantener una relación que te destruye o proteger tu paz, protege tu paz. Cuando tengas que elegir entre seguir una costumbre que te debilita o construir un carácter que te fortalece, elige el carácter. Algunas personas no entenderán tu cambio. Está bien. Algunas se alejarán cuando descubran que ya no pueden utilizar tu bondad. También está bien, porque no todos están destinados a caminar contigo hasta el final. Lo importante es que tú no vuelvas a abandonarte. Recuerda siempre esto. Tu valor no depende de cuánto das. Tu valor no depende de cuántas personas aprueban tus decisiones. Tu valor no depende de cuántos sacrificios haces. Tu valor existe porque eres una persona digna de respeto. Sé bueno, pero no por miedo. Sé generoso, pero no a costa de ti mismo. Sé amable, pero nunca olvides algo fundamental. Cuando te respetas, tu bondad deja de ser una debilidad y se convierte en tu mayor poder. Hay algo que aprendí hace muchos años y que al principio me costó aceptar. Vi a dos hombres trabajando en el mismo lugar. Uno corría todo el día, hablaba de sus metas, vivía estresado y siempre parecía ocupado. El otro trabajaba en silencio, sin prisa, sin quejarse y sin llamar la atención. Pasaron los años y ocurrió algo interesante. El primero estaba agotado persiguiendo oportunidades. El segundo se había convertido en una oportunidad para los demás. Ahí entendí una verdad que cambió mi forma de ver la vida. No siempre avanza más quien corre más rápido. Muchas veces avanza más quien aprende a mantener la calma cuando todos los demás están desesperados. Déjame decirte algo que puede incomodar a muchas personas. La mayoría de los problemas que hoy te quitan la paz no vienen de la falta de tiempo, vienen de la prisa. Y aunque parezcan lo mismo, no lo son. He conocido personas que tienen agendas llenas, responsabilidades enormes y aún así transmiten tranquilidad. También he conocido personas que no tienen tantas obligaciones y viven agotadas, estresadas y confundidas. La diferencia no está en lo que hacen, la diferencia está en cómo enfrentan lo que hacen. Durante mucho tiempo observé algo que me llamó la atención. Había personas que parecían correr todo el día, siempre ocupadas, siempre apresuradas, siempre diciendo que no tenían tiempo. Pero cuando uno analizaba sus resultados, descubría algo curioso. Avanzaban poco. En cambio, otras personas trabajaban con serenidad, hablaban menos, se movían sin ansiedad y terminaban logrando mucho más. ¿Por qué ocurre eso? Porque la prisa es enemiga de la claridad. Cuando tienes prisa, no observas, reaccionas, no decides, improvisas, no construyes. Simplemente intentas sobrevivir al siguiente problema. Y una vida vivida en modo reacción es una vida donde otros terminan decidiendo por ti. Recuerdo una conversación con un hombre que me decía: no entiendo por qué estoy tan cansado si trabajo tanto. Entonces le pregunté algo muy simple: ¿cuántas de las cosas que haces durante el día son realmente importantes? Se quedó en silencio porque estaba ocupado pero no enfocado. Estaba corriendo pero no avanzando. Y eso le ocurre a millones de personas. Creen que porque se mueven mucho están progresando, pero moverse no siempre significa avanzar. Un hombre puede correr durante horas en una caminadora y terminar exactamente en el mismo lugar. La prisa crea una ilusión de productividad. Te hace sentir que estás haciendo algo importante cuando en realidad solo estás respondiendo a urgencias constantes. Y mientras respondes a todo, pierdes la capacidad de pensar en lo que realmente importa. Por eso la calma es tan poderosa. La calma te permite detenerte unos segundos antes de responder.
te permite analizar antes de actuar, te permite distinguir entre lo urgente y lo importante. Y esa diferencia puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Las mejores decisiones que he visto tomar a personas exitosas no nacieron de momentos de desesperación, nacieron de momentos de claridad. Personas que supieron detenerse cuando todos corrían, personas que fueron capaces de pensar cuando todos reaccionaban. Porque cuando tu mente está acelerada, ves amenazas donde no existen. Pero cuando tu mente está en calma, comienzas a ver oportunidades que antes estaban ocultas. La prisa te hace creer que llegar primero es lo más importante. La claridad te enseña que lo importante es llegar correctamente. Y muchas veces, el hombre que avanza más lejos no es el que corre más rápido, sino el que conserva la calma suficiente para no perder el rumbo. Hay una pregunta que me gusta hacerle a las personas cuando se sienten agotadas, frustradas o ansiosas. Les pregunto, ¿qué es exactamente lo que estás intentando controlar? Y casi siempre la respuesta incluye algo que no depende completamente de ellas. Quieren controlar lo que otros piensan, cómo reaccionan las personas, cuándo llegarán los resultados, cómo se desarrollará el futuro o qué ocurrirá mañana. Sin darse cuenta, han convertido su tranquilidad en rehén de circunstancias que nunca estuvieron bajo su dominio. Durante mucho tiempo observé algo interesante. Las personas más tensas no eran necesariamente las que tenían más problemas. Eran las que tenían una necesidad más grande de controlar todo. Querían que cada detalle saliera exactamente como lo habían planeado. Querían respuestas inmediatas. Querían garantías absolutas. Y cuando la realidad no obedecía a sus expectativas, aparecía la frustración. Pero la vida tiene una característica que muchos olvidan. La vida no se deja controlar. Puedes prepararte, puedes planificar, puedes actuar con responsabilidad, pero siempre existirán factores que estarán fuera de tus manos. Siempre habrá personas tomando decisiones que no puedes dirigir. Siempre habrá cambios inesperados. Siempre habrá situaciones que no siguen el guión que imaginaste. El problema no es que eso ocurra. El problema es la resistencia que generamos cuando exigimos que las cosas sean diferentes. Recuerdo una etapa en la que veía personas consumirse emocionalmente intentando controlar resultados. Trabajaban con tensión permanente. Vivían anticipando problemas que todavía no existían. Gastaban energía imaginando escenarios negativos. Y mientras intentaban controlar el mañana, perdían la oportunidad de vivir y actuar correctamente en el presente. Porque la ansiedad tiene una característica muy particular. Te hace sufrir varias veces por algo que tal vez nunca suceda. Piensa en esto. ¿Cuántas noches has perdido el sueño por situaciones que después se resolvieron solas? ¿Cuántas veces te preocupaste durante semanas por algo que jamás ocurrió? ¿Cuánta energía has entregado intentando controlar personas que finalmente hicieron lo que querían hacer? Cuando comprendes esto, empiezas a descubrir una verdad liberadora. El verdadero poder no consiste en controlar más cosas, consiste en necesitar controlar menos. El hombre fuerte no es el que domina todas las circunstancias, es el que conserva su estabilidad cuando las circunstancias cambian. Cuando dejas de obsesionarte con lo que no puedes controlar, recuperas recursos valiosos, recuperas energía, recuperas enfoque, recuperas claridad. Dejas de pelear con la realidad y comienzas a trabajar con ella. Eso no significa resignarte, significa concentrarte en el único territorio donde tu poder es absoluto, tu carácter, tus decisiones, tus hábitos y tu actitud. Ahí es donde ocurre la transformación. Porque cuando alguien domina sus emociones, ya no necesita controlar a los demás. Cuando domina su mente, ya no depende de que todo salga perfecto para sentirse en paz. Cuando domina su actitud, incluso los problemas se convierten en maestros y es entonces cuando descubres algo extraordinario. La libertad no aparece cuando controlas el mundo exterior. Aparece cuando aprendes a gobernar tu mundo interior. Porque el verdadero poder comienza el día que dejas de controlar la vida y empiezas a controlarte a ti mismo. Existe una idea equivocada que ha confundido a muchas personas durante años. Cuando escuchan la palabra calma, imaginan a alguien que no tiene ambición,
alguien que se conforma, alguien que simplemente acepta todo lo que ocurre sin hacer nada para cambiarlo. Pero la realidad es completamente diferente. La calma no es debilidad, la calma no es resignación y mucho menos es pasividad. De hecho, las personas más fuertes que he conocido tenían algo en común. Eran profundamente calmadas. No eran las que gritaban más fuerte, no eran las que reaccionaban primero, no eran las que necesitaban demostrar constantemente su capacidad, eran las que podían mantenerse firmes cuando todos los demás perdían la compostura. Recuerdo haber observado muchas veces cómo ante una situación difícil algunas personas reaccionaban inmediatamente, se enojaban, discutían, culpaban a otros o tomaban decisiones impulsivas. Parecía que estaban actuando con fuerza, pero en realidad estaban siendo controladas por sus emociones. Y ahí comprendí algo importante. No es fuerte quien hace lo primero que siente. Fuerte es quien puede elegir, porque cualquiera puede reaccionar. Cualquiera puede dejarse llevar por la ira, por el miedo o por la frustración. Lo difícil es detenerse unos segundos, pensar y actuar con inteligencia. Eso es dominio propio. Imagina un automóvil potente descendiendo por una montaña. Todos admirarían su velocidad, pero la verdadera seguridad no está en el motor, está en los frenos. La capacidad de detenerse cuando es necesario vale más que la capacidad de acelerar. Lo mismo ocurre con la vida. Muchos desarrollan habilidades para avanzar, pero pocos desarrollan la capacidad de controlarse cuando las emociones aparecen. Y sin ese control, cualquier talento termina convirtiéndose en un riesgo. He visto personas inteligentes destruir oportunidades por no controlar su orgullo. He visto personas capaces de perder relaciones valiosas por no controlar su carácter. He visto individuos talentosos arruinar años de esfuerzo por una decisión impulsiva tomada en pocos minutos. Por eso la calma es tan importante. La calma crea espacio entre lo que sucede y la forma en que respondes. Y en ese pequeño espacio se encuentra tu libertad. Cuando alguien te provoca, tienes una elección. Cuando algo sale mal, tienes una elección. Cuando la vida no sigue tus planes, tienes una elección. La mayoría reacciona automáticamente. El hombre que ha desarrollado dominio propio responde conscientemente. Y esa diferencia cambia destinos. Porque el éxito no depende únicamente de lo que sabes hacer. También depende de lo que eres capaz de controlar dentro de ti. La disciplina, la paciencia, la constancia y la fortaleza emocional nacen del mismo lugar, del dominio sobre uno mismo. Por eso las personas verdaderamente sólidas no viven esclavizadas por sus estados de ánimo. No trabajan solo cuando tienen ganas. No abandonan cuando aparecen dificultades. No se detienen porque las emociones cambian. Han aprendido algo que transforma una vida entera. Las emociones son excelentes compañeras, pero pésimos líderes. Cuando comprendes esto, dejas de perseguir el control del mundo exterior y comienzas a desarrollar el control más importante de todos. Porque la verdadera calma no consiste en que nada te afecte. Consiste en que nada tenga más poder sobre ti que el que tú decides concederle. Hay algo que muchas personas no entienden acerca de la calma. Creen que la calma aparece cuando los problemas desaparecen. Creen que llegará el día en que todo estará resuelto, las cuentas estarán pagadas, los proyectos funcionando, las relaciones en armonía, y entonces podrán vivir tranquilos. Pero la vida no funciona así. Si esperas que las circunstancias se ordenen para sentir calma, pasarás gran parte de tu vida esperando. La verdadera calma no nace de un mundo perfecto. Nace de una disciplina tan sólida que ninguna circunstancia puede derrumbarla. He observado algo durante años. Cuando una crisis aparece, las personas reaccionan de formas muy distintas. Algunos entran en pánico, otros se paralizan, otros culpan a todo el mundo, pero también existen aquellos que aún en medio de la dificultad mantienen la serenidad, no porque sean más inteligentes,
no porque tengan menos problemas, sino porque se han preparado antes de que llegara la tormenta, y esa preparación tiene un nombre: disciplina. La disciplina es hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Es mantener tus principios cuando sería más fácil abandonarlos. Es seguir avanzando cuando la emoción desaparece. Muchos quieren la confianza que da el éxito, pero pocos quieren la disciplina que la construye. Recuerdo observar a personas que admiraba profundamente. Cuando enfrentaban momentos difíciles, parecía que nada las sacudía. Al principio pensé que tenían una fortaleza especial. Con el tiempo, entendí que no era un talento extraordinario. Era el resultado de años haciendo pequeñas cosas correctamente, porque la calma no se improvisa. Nadie desarrolla serenidad en medio de una crisis si pasó años viviendo sin orden. Nadie responde con claridad bajo presión si nunca aprendió a disciplinar su mente en los momentos tranquilos. Es como un atleta. El día de la competencia no descubre su capacidad, la revela. Todo fue construido mucho antes, durante los entrenamientos silenciosos que nadie vio. La vida funciona de la misma manera. La disciplina de levantarte cuando dijiste que te levantarías. La disciplina de cumplir tu palabra. La disciplina de terminar lo que comienzas. La disciplina de controlar tu carácter cuando podrías explotar. La disciplina de seguir aprendiendo cuando nadie te obliga. Todo eso parece pequeño, pero cada una de esas acciones fortalece algo invisible dentro de ti. Y cuando llega una dificultad, descubres que ya no reaccionas igual, porque la disciplina te da confianza y la confianza genera calma. Sabes que puedes enfrentar el problema porque ya has enfrentado otros antes. Sabes que puedes adaptarte porque has desarrollado hábitos sólidos. Sabes que puedes resistir porque te has entrenado para hacerlo. Por eso las personas disciplinadas rara vez viven dominadas por el miedo. No porque sepan exactamente lo que va a ocurrir mañana, sino porque confían en la persona que se han convertido hoy. Mientras otros buscan seguridad en las circunstancias, ellas la encuentran en su carácter. Y ahí existe una diferencia enorme. Las circunstancias cambian constantemente. La economía cambia. Las personas cambian. Los planes cambian. Pero el carácter construido a través de la disciplina permanece. Cuando comprendes esto, dejas de perseguir una vida sin problemas y comienzas a construir una versión de ti capaz de enfrentarlos. Porque al final, la calma más fuerte no es la que nace de la comodidad. Es la que nace de saber que, pase lo que pase, tienes la disciplina necesaria para mantenerte firme. Hay una diferencia enorme entre una persona desesperada y una persona preparada. Desde afuera pueden parecer iguales porque ambas desean crecer, ambas tienen metas y ambas quieren avanzar. Pero por dentro funcionan de manera completamente distinta. La desesperación dice, lo necesito ahora. La preparación dice, me estoy convirtiendo en alguien capaz de sostenerlo. Y esa diferencia cambia todo. Vivimos en una época donde muchas personas quieren resultados inmediatos. Quieren éxito sin proceso, reconocimiento sin trabajo silencioso, oportunidades sin preparación previa. Ven a alguien alcanzar una meta y solo observan el momento visible. No ven los años invisibles que hubo detrás. Recuerdo escuchar historias de personas que parecían tener suerte. La gente decía, llegó en el momento correcto, conoció a la persona indicada, tuvo una gran oportunidad. Pero cuando uno observaba con atención, descubría algo interesante. La oportunidad apareció, sí, pero también encontró a alguien preparado para aprovecharla. Porque las oportunidades llegan a muchas personas. Lo que cambia es quién está listo para recibirlas. He conocido individuos que pasaban años esperando que algo extraordinario ocurriera. Siempre estaban pendientes de una llamada, de una oferta, de una respuesta, de una circunstancia externa que cambiara su vida. Vivían mirando hacia afuera y mientras esperaban, descuidaban lo único que realmente podían construir, ellos mismos. La desesperación tiene una característica peligrosa. Hace que pongas toda tu atención en lo que aún no tienes. La preparación, en cambio, te obliga a enfocarte en lo que necesitas desarrollar. Uno vive obsesionado con el resultado. El otro
trabaja en la causa. Por eso las personas desesperadas suelen sentirse agotadas, porque cada día que pasa sin resultados parece una derrota. Cada retraso se convierte en frustración. Cada obstáculo parece una injusticia. Las personas preparadas viven diferente. Ellas entienden que cada día es una oportunidad para fortalecerse. Aprenden nuevas habilidades, corrigen errores, desarrollan carácter, construyen hábitos. Y aunque los resultados todavía no sean visibles, saben que están avanzando. Es como sembrar un árbol. La persona desesperada cava la tierra todos los días para verificar si la semilla está creciendo. La persona preparada riega, cuida y confía en el proceso. Una destruye lo que intenta construir. La otra permite que el crecimiento ocurra, y esto aplica a todas las áreas de la vida. Hay quienes buscan desesperadamente una oportunidad laboral, pero no se preparan profesionalmente. Hay quienes desean relaciones sólidas, pero no trabajan en su carácter. Hay quienes quieren liderazgo, pero evitan la responsabilidad. Quieren el resultado sin convertirse en la persona capaz de sostenerlo. La preparación cambia esa mentalidad. Te enseña que antes de recibir algo grande, debes desarrollar la capacidad para administrarlo, porque el verdadero peligro no es tardar en alcanzar el éxito. El verdadero peligro es alcanzarlo antes de estar listo. Cuando entiendes esto, desaparece gran parte de la ansiedad. Ya no sientes que compites contra el tiempo. Ya no te obsesionas con cuándo llegará la oportunidad. Te concentras en estar preparado cuando llegue. Y algo extraordinario ocurre. Mientras otros viven persiguiendo resultados, tú comienzas a construir valor. Mientras otros se desesperan por las puertas cerradas, tú te conviertes en alguien capaz de abrirlas. Porque al final, el éxito rara vez llega para quien más lo necesita. Llega para quien se preparó lo suficiente para recibirlo. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a desconfiar de la espera. Nos han acostumbrado a la velocidad. Queremos respuestas inmediatas, resultados rápidos, crecimiento instantáneo. Si algo tarda demasiado, comenzamos a pensar que algo está mal. Si el progreso no es visible, creemos que estamos perdiendo el tiempo. Pero la vida tiene una forma muy distinta de funcionar. Las cosas más valiosas siempre toman tiempo. Y quien no aprende a esperar, muchas veces tampoco aprende a crecer. Recuerdo observar algo que ocurre constantemente. Hay personas que abandonan sus proyectos no porque sean incapaces de lograrlos, sino porque se cansan de esperar. Comienzan llenas de entusiasmo. Trabajan durante semanas, quizá durante algunos meses, pero cuando los resultados no aparecen con la velocidad que imaginaban, empiezan a dudar. Después llega la frustración. Finalmente abandonan. Y lo más triste es que muchas veces estaban más cerca de lo que creían. Porque el crecimiento real rara vez es visible al principio. Piensa en un agricultor. Después de sembrar una semilla, no sale cada mañana a exigirle que produzca frutos. Entiende que existe un proceso. Sabe que bajo la tierra están ocurriendo cosas que todavía no puede ver. Las raíces están creciendo antes que los frutos. Sin embargo, cuando se trata de nuestras metas, olvidamos esa lógica tan simple. Queremos frutos cuando todavía estamos desarrollando raíces. Queremos reconocimiento cuando todavía estamos aprendiendo. Queremos resultados cuando aún estamos construyendo las capacidades necesarias para sostenerlos. Y entonces aparece la ansiedad. La ansiedad siempre quiere acelerar lo que la sabiduría sabe que necesita tiempo. He conocido personas extremadamente talentosas que perdieron grandes oportunidades por impaciencia. No porque les faltara capacidad, sino porque querían llegar demasiado rápido. Cada día, sin resultados, les parecía una derrota. Cada obstáculo era interpretado como una señal para rendirse. En cambio, las personas que terminan construyendo algo sólido suelen compartir una característica muy particular. Aprendieron a convivir con el proceso. No necesitan ver resultados todos los días para seguir trabajando. No necesitan aplausos constantes para mantenerse comprometidas. No necesitan garantías para continuar avanzando. Han comprendido que el crecimiento más importante ocurre en silencio.
Durante años puedes estar desarrollando disciplina, carácter, conocimiento, experiencia y fortaleza emocional sin que nadie lo note. Incluso tú mismo podrías sentir que avanzas poco, pero cada día está agregando algo a tu construcción interior. Y un día ocurre algo interesante. Lo que parecía un avance lento comienza a producir resultados visibles. La gente lo llama éxito repentino, pero tú sabes que no fue repentino, fue acumulativo, fue el resultado de cientos de días donde elegiste continuar cuando era más fácil abandonar. Por eso, aprender a esperar no significa quedarse inmóvil. Significa seguir caminando sin desesperarse por la distancia que aún falta recorrer. Significa confiar en el trabajo que estás haciendo hoy, aunque todavía no puedas ver completamente sus frutos. Porque la paciencia no consiste en esperar sin hacer nada. Consiste en seguir creciendo mientras esperas, y cuando aprendes esa lección, descubres que el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en uno de tus mejores aliados. Porque quien aprende a esperar con disciplina, también aprende a convertirse en la persona que su futuro necesita. Si observas con atención la historia de tu vida, descubrirás algo interesante. Tu destino no ha sido definido por cientos de decisiones. Ha sido definido por unas pocas. Algunas tomaron apenas unos minutos, otras quizás unos segundos. Pero sus consecuencias se extendieron durante años. La persona con la que decidiste relacionarte, el trabajo que aceptaste o rechazaste, el momento en que decidiste continuar o rendirte, la conversación que elegiste tener o evitar. Muchas veces, una sola decisión cambia una dirección completa. Por eso quiero que entiendas algo importante. La calidad de tu vida está profundamente relacionada con la calidad de tus decisiones. Y la calidad de tus decisiones depende del estado de tu mente. Cuando la mente está alterada, las decisiones se vuelven peligrosas. Cuando está dominada por el miedo, ve amenazas donde no existen. Cuando está dominada por la ira, destruye lo que después intenta reconstruir. Cuando está dominada por la ansiedad, se precipita. Y cuando está dominada por el orgullo, deja de escuchar. Por eso las emociones intensas son excelentes señales, pero malos consejeros. Recuerdo haber visto personas tomar decisiones importantes en momentos de frustración. Renunciaban a proyectos valiosos porque estaban cansadas. Terminaban relaciones por una discusión pasajera. Abandonaban metas porque atravesaban una temporada difícil. Meses después, muchas de ellas reconocían que el problema no era la situación. El problema era el estado emocional desde el que habían decidido. Y eso ocurre más de lo que imaginamos, porque una mente acelerada busca alivio inmediato. Una mente tranquila busca soluciones reales. Esa diferencia parece pequeña, pero puede cambiar por completo el resultado de una vida. Piensa en un capitán navegando durante una tormenta. Si entra en pánico, cada ola parecerá una amenaza mortal. Si pierde la calma, puede tomar decisiones impulsivas que empeoren el problema. Pero si conserva la claridad, puede analizar la situación, ajustar el rumbo y atravesar la dificultad. La tormenta es la misma, lo que cambia es la mente que la enfrenta. La vida también funciona así. Los problemas llegan para todos. Las pérdidas llegan para todos. Los momentos de incertidumbre llegan para todos. Pero no todos responden igual. Algunos reaccionan desde el miedo. Otros responden desde la calma. Y son esas respuestas las que terminan construyendo destinos distintos. Por eso la calma no es simplemente una herramienta para sentirte mejor. Es una herramienta para pensar mejor. Cuando tu mente está tranquila, escuchas más y supones menos. Observas más y reaccionas menos. Analizas más y te precipitas menos. Comienzas a distinguir entre lo que parece urgente y lo que realmente importa. Y esa claridad te permite tomar decisiones que muchas personas nunca logran ver. He aprendido que las mejores decisiones rara vez nacen del ruido, nacen del silencio. Nacen de esos momentos donde te detienes, respiras y observas la realidad sin que las emociones la distorsionen. Porque cuando la mente está en paz,
la realidad se vuelve más clara. Y cuando la realidad se vuelve más clara, las decisiones se vuelven más sabias. Al final, no son las circunstancias las que cambian tu destino, son las decisiones que tomas dentro de ellas. Y las decisiones más poderosas siempre nacen de una mente que ha aprendido a permanecer en calma. Hay una trampa silenciosa que roba la calma de muchas personas sin que siquiera se den cuenta. No hace ruido, no aparece como un problema evidente, pero poco a poco consume la confianza, la gratitud y el propósito. Esa trampa se llama comparación. Y lo más peligroso es que suele disfrazarse de motivación. Muchas personas creen que compararse constantemente las ayudará a mejorar. Observan la vida de otros, sus logros, sus resultados, sus avances. Piensan que eso las impulsará a crecer. Pero lo que ocurre muchas veces es exactamente lo contrario. Porque cuando tu mirada está puesta permanentemente en el camino de otra persona, comienzas a perder de vista el tuyo. He visto personas talentosas sentirse fracasadas simplemente porque alguien avanzó más rápido. He visto personas con grandes capacidades dejar de valorar sus propios progresos porque estaban demasiado ocupadas observando los resultados de otros. Y entonces ocurre algo muy extraño. Empiezan a medir su vida con reglas que nunca fueron diseñadas para ellas. La comparación tiene una característica injusta. Siempre te hace comparar tu realidad completa con la apariencia parcial de alguien más. Tú conoces tus miedos, tus errores, tus dificultades y tus dudas, pero de la otra persona solo ves sus victorias, solo ves los resultados visibles, solo ves la parte del escenario iluminada por los reflectores, no ves las luchas que ocurrieron detrás, no ves los años de esfuerzo, no ves las noches de incertidumbre, no ves los sacrificios y aún así decides juzgarte utilizando una información incompleta. Recuerdo escuchar a alguien decir, siento que voy atrasado en la vida. Le pregunté algo muy simple, ¿atrasado respecto a quién? Se quedó pensando, porque la mayoría de las veces ni siquiera sabemos quién estableció el calendario que estamos intentando seguir. Nos comparamos con amigos, compañeros, colegas o personas que vemos en internet, pero olvidamos algo fundamental. Cada ser humano tiene una historia diferente, una preparación diferente y un propósito diferente. La naturaleza nos enseña esto constantemente. Un árbol de bambú y un roble no crecen al mismo ritmo. Sin embargo, ninguno está equivocado por hacerlo de manera distinta. El problema comienza cuando el bambú intenta convertirse en roble o cuando el roble intenta crecer como bambú. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando te comparas demasiado, comienzas a perseguir metas que quizá nunca fueron tuyas. Tomas decisiones para impresionar en lugar de construir. Cambias de dirección para encajar en expectativas ajenas. Y poco a poco pierdes conexión con tu verdadero propósito. Por eso, la comparación no solo roba la paz, también debilita la dirección, porque una persona confundida acerca de quién es, termina viviendo para demostrar algo a los demás. En cambio, una persona que ha encontrado su propósito deja de competir constantemente, no porque haya perdido ambición, sino porque ha encontrado claridad. Entiende que su única competencia real es la persona que fue ayer. Cada día busca mejorar un poco más, aprender un poco más, crecer un poco más, y eso es suficiente. Cuando dejas de mirar obsesivamente el camino de otros, recuperas energía para caminar el tuyo. Recuperas enfoque, recuperas gratitud, recuperas tranquilidad, porque la paz comienza el día que entiendes que no naciste para vivir la vida de alguien más. Naciste para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Hay algo que la mayoría de las personas sobreestima y algo que subestima profundamente. Sobreestima el poder de la motivación y subestima el poder de la constancia. Vivimos rodeados de historias que celebran momentos extraordinarios. Nos muestran al atleta levantando el trofeo, al empresario alcanzando el éxito o al artista recibiendo reconocimiento. Pero casi nunca nos muestran los miles de días normales que hicieron posible ese momento. Y esa es una de las razones por las que muchas personas se frustran, porque se enamoran del impulso, pero abandonan la constancia. Todos
hemos experimentado momentos de gran motivación. Esos días en los que sentimos que podemos cambiar nuestra vida por completo. Comenzamos un proyecto, hacemos planes, establecemos metas y prometemos que esta vez será diferente. El problema es que la emoción siempre tiene fecha de vencimiento. Llega un momento en que el entusiasmo disminuye, la novedad desaparece, los resultados todavía no son visibles y es ahí donde la mayoría se detiene. No porque el objetivo sea imposible, sino porque dependían de una emoción que nunca fue diseñada para durar. He observado esto muchas veces. Personas que trabajan intensamente durante una semana y luego desaparecen durante un mes. Personas que avanzan con enorme energía durante unos días y después abandonan cuando aparece la primera dificultad. Y después se preguntan, ¿por qué no obtienen resultados? La respuesta suele ser simple, porque el éxito no responde a esfuerzos esporádicos, responde a esfuerzos constantes. Piensa en el agua cayendo sobre una roca. Un solo golpe no produce ningún cambio visible, 10 golpes tampoco, incluso 100 pueden parecer insuficientes, pero con el tiempo, esa misma agua termina transformando la piedra, no porque sea más fuerte, sino porque es constante. La vida funciona de la misma manera. No es una decisión extraordinaria la que cambia tu destino. Son cientos de decisiones pequeñas, repetidas durante años. Levantarte cuando dijiste que lo harías, cumplir tu palabra, leer unas páginas más, aprender algo nuevo, ahorrar un poco, practicar una habilidad, mantener la calma en una situación difícil. Ninguna de esas acciones parece espectacular por sí sola, pero juntas crean una transformación enorme. Recuerdo escuchar a alguien decir que quería cambiar su vida rápidamente. Le respondí algo que quizá no esperaba. Las cosas verdaderamente importantes casi nunca cambian rápido. El carácter no se construye rápido. La confianza no se construye rápido. La credibilidad no se construye rápido. Todo lo valioso necesita repetición, necesita tiempo, necesita paciencia y sobre todo necesita constancia. Por eso las personas más sólidas no dependen de sentirse motivadas todos los días. Han aprendido a actuar incluso cuando no tienen ganas. Han entendido que la disciplina mantiene vivo lo que la emoción inició. Mientras otros avanzan impulsados por momentos pasajeros, ellas avanzan impulsadas por compromisos permanentes. Y ahí aparece una ventaja silenciosa, porque el impulso puede hacerte comenzar, pero solo la constancia puede llevarte hasta el final. Al final de los años, no triunfa quien tuvo más motivación, triunfa quien tuvo la serenidad suficiente para seguir avanzando cuando la motivación desapareció. Después de hablar de la prisa, del control, de la disciplina, de la paciencia y de la constancia, llegamos a una comprensión que para mí es una de las más importantes de todas. Muchas personas creen que el éxito consiste en llegar, pero muy pocas se preguntan si serán capaces de permanecer allí cuando lleguen. Y esa pregunta cambia completamente la conversación, porque alcanzar algo y sostenerlo son dos desafíos distintos. He visto personas conseguir dinero y perder la tranquilidad. He visto personas alcanzar reconocimiento y perder su identidad. He visto personas lograr metas que persiguieron durante años y descubrir, una vez obtenidas, que seguían sintiéndose vacías. Y entonces comprendí algo que vale la pena recordar. El éxito exterior nunca puede compensar el caos interior. Puedes construir una gran empresa y vivir en ansiedad. Puedes alcanzar posiciones importantes y seguir sintiéndote inseguro. Puedes acumular logros y continuar en guerra contigo mismo. Por eso, el verdadero desafío no es únicamente crecer por fuera, es crecer por dentro al mismo tiempo. Porque si tu mundo interior no evoluciona al ritmo de tus resultados, tarde o temprano aparecerá el desequilibrio. La calma de la que hemos hablado durante todo este camino no es simplemente una herramienta para enfrentar problemas. Es el fundamento que permite sostener cualquier éxito sin perderte en el proceso. Cuando una mente está en paz, deja de buscar validación constante, deja de depender de la aprobación de los demás para sentirse valiosa, deja de correr
detrás de cada oportunidad por miedo a quedarse atrás. Empieza a elegir con claridad, empieza a actuar con propósito. Empieza a vivir desde la convicción y no desde la necesidad. Y esa diferencia transforma todo. Recuerdo observar a personas que admiraba profundamente. Lo que más me impresionaba no eran sus logros, era su serenidad. Podían enfrentar presión sin desesperarse. Podían atravesar dificultades sin perder el equilibrio. Podían recibir reconocimiento sin volverse arrogantes y podían enfrentar fracasos sin destruirse emocionalmente. No era casualidad. Habían aprendido a construir primero una mente fuerte y después una vida fuerte. Porque una mente en paz tiene algo que ninguna circunstancia puede otorgar. Tiene estabilidad. Y cuando existe estabilidad interna, las decisiones mejoran, las relaciones mejoran, el liderazgo mejora y la capacidad de enfrentar los desafíos también mejora. Por eso la verdadera riqueza no es tener más, es necesitar menos para sentirte completo. La verdadera libertad no es controlar todas las circunstancias, es conservar tu paz, incluso cuando las circunstancias cambian. El verdadero éxito no es llegar más lejos que los demás. Es poder llegar lejos sin abandonar quién eres. Y cuando comprendes esto, desaparece gran parte de la presión que te acompañó durante años. Ya no necesitas demostrar constantemente tu valor. Ya no necesitas competir con todo el mundo. Ya no necesitas correr desesperadamente detrás de la vida. Simplemente continúas creciendo, aprendiendo y construyendo con serenidad, porque sabes que lo más importante ya no está afuera, está dentro de ti. Y cuando una mente aprende a vivir en paz, el éxito deja de ser una meta que persigues y se convierte en una consecuencia natural de la persona en la que te has convertido. Porque el éxito que realmente perdura siempre nace de una mente que ha encontrado la paz consigo misma. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad lo importante no es el final del discurso, sino el inicio de lo que haces con lo que has entendido. Porque hoy hemos hablado de algo que no siempre es cómodo aceptar, que muchas veces no es la vida la que está en caos, sino la mente con la que la estamos viviendo. Hemos visto cómo la prisa roba la claridad, cómo el control excesivo genera ansiedad, cómo la comparación debilita el propósito y cómo la constancia silenciosa construye lo que el impulso nunca puede sostener. Y si todo esto se resume en una sola idea, sería esta. No necesitas una vida más rápida, necesitas una mente más tranquila. La calma no es un lujo reservado para unos pocos. Es una decisión diaria. Es la capacidad de detenerte antes de reaccionar, de pensar antes de hablar, de observar antes de juzgar y de continuar incluso cuando no todo es perfecto. Quizá hoy te das cuenta de que has estado corriendo mucho tiempo sin una dirección clara. O quizás entiendes que has intentado controlar demasiado lo que nunca estuvo en tus manos. Si es así, no lo veas como un fracaso. Míralo como un punto de partida, porque cada transformación real comienza en el momento en que decides cambiar la forma en que respondes a la vida. No necesitas demostrar nada a nadie. No necesitas competir con el ritmo de otros. No necesitas vivir con la urgencia constante de llegar antes. Lo que necesitas es aprender a sostenerte en calma mientras avanzas. Si algo quiero que te lleves hoy, es esto. La vida no se acelera para recompensar la ansiedad. La vida responde a la claridad. Y la claridad solo aparece cuando decides hacer espacio dentro de ti. Así que desde este momento, elige con conciencia. Respira antes de actuar. Piensa antes de reaccionar. Y recuerda que lo más poderoso no es moverte más rápido, sino moverte con propósito. Porque al final, el verdadero éxito no es llegar a un lugar externo, es llegar a un estado interno donde ya no necesitas correr para sentirte en paz.